deja. Es un problema de almacenamiento de vídeo, claro. Vamos avanzando y el móvil da de sí lo que da. Bueno, la tapilla, pues ya os decía, tanto en ternera como en vacuno mayor es algo más dura, pero también se puede utilizar para hacer escalopines, para empanados, también, incluso también en algunos casos se utiliza para guisar y también para brasear o cocer entera. En el caso de la ternera se utiliza mucho para asar también entera, ¿eh? Es una pieza muy adecuada. Bueno, esto en cuanto a la tapilla o picaña. La culata de contra, que es la siguiente, que también se le llama pipiolo, es una pieza pequeña de forma ovalada, situada... Hola, Rosalía. Hola, perdón, que se me ha ido. Es una pieza pequeña de forma ovalada situada junto al zancarrón. En carnicería también se le llama pipiolo y también se le llama babilla falsa, porque aunque es mucho más pequeña, tiene la misma forma, así como de huevo, ¿no? Presenta en uno de los extremos un nervio que continúa por todo el centro de la pieza. Y bueno, pues este nervio en realidad tiene las mismas características que el zancarrón. Es una carne muy tendinosa. En muchos sitios esa pieza central se le quita. El pipiolo se vende para filetes, porque ya os voy a decir un poquito las características. Puede ser muy tierno. Y la parte central se vende como zancarrón, porque eso no se puede asar a la plancha ni freír, porque es una carne muy dura. En el caso de la ternera es una pieza tierna, bien limpia, quitando los nervios centrales, y se utiliza fileteada para asar a la plancha, para freír, empanado, y entera también se utiliza para brasear mechada, y también estofada también para guisar. Y en el vacuno mayor es una pieza ya más dura, que se utiliza solamente para guisar. Y entera también muchas veces dándole la misma utilidad que el zancarrón, para cocer o para añadir a caldos, a potajes. Bueno, vamos con el siguiente, que sería el rabillo de cadera. Es una pieza muy pequeñita que está entre la babilla y la cadera, una pieza así que tiene forma como de triángulo, pero es muy pequeña, o sea, no tiene rendimiento a la hora de filetear. Entonces normalmente no se suele separar nunca de la babilla. Se deja allí pegada a la babilla y a la hora de filetear pues sale junto con el filete, ¿no? En el despiece normalmente no se separa, y lo que se hace es, al separar la babilla de la cadera, la mitad del rabillo de cadera queda con la babilla y la otra mitad queda con la cadera. Bueno, pero como es una pieza relativamente tierna, tampoco nos preocupa, porque las características al final son iguales a las de la babilla o la cadera, ¿no? Ya os digo, en ternera es una pieza tierna, que como os he dicho se utiliza fileteada junto con la babilla o la cadera, para freír, para asar a la plancha, para empanar. Y si la separamos, pues ya limitamos mucho su utilización. Entonces si la separamos, pues muchas veces pues para guisar o para picar, ¿no? En el vacuno mayor es algo más dura, pero lo mismo, ¿eh? La podemos dejar junto con la babilla o la cadera y nos sirve para formar parte de ese filete tierno, ¿no? Y hasta aquí sería el rabillo de cadera. El zancarrón, vamos a ver, sería la pieza pequeña de forma cilíndrica. Está situada en la parte más baja de la pierna, formando lo que sería la pantorrilla, es decir, los gemelos nuestros, ¿no? Su carne es dura, pero con mucho sabor y mucha gelatina, que le da precisamente esos nervios que tiene, ¿no? En caso de ternera y ternera lechal, pieza dura, tendinosa, que se utiliza entera para cocer, para obtener caldos. Ya sabéis que para obtener caldos cogeríamos la pieza y la meteríamos en agua fría y partiríamos de frío para que esa carne soltaría todos los jugos y se incorporarían al agua, ¿de acuerdo? O para cocer desde caliente, consiguiendo que la carne conserve sus jugos. Es decir, ponemos el agua a hervir y entonces cuando esté hirviendo, hirviendo el agua,
le añadíamos condimentos, verduras, lo que queráis, y añadiríamos la carne. Entonces lo que hacemos es que se coagulen rápidamente las proteínas de la carne y se quede más sustancia dentro de la carne. Si queremos aprovechar luego la carne para cualquier otro plato, va a tener mucho más sabor cociéndola en caliente que cociéndola en frío, que lo que va a hacer es transmitir todos los jugos y todo el sabor al caldo. Eso no quiere decir que cuando hacemos un caldo no podamos luego aprovechar la carne, ¿vale? Porque ya le ponemos una salsa, de alguna forma le ayudamos un poco a que aquello quede mejor. Bueno, también se puede utilizar troceada para potajes, para garbanzos, para lentejas, para alubias. Hay mucha gente que las utiliza también así troceado. Los de ternera se pueden utilizar también para estofados, para ragús, y troceado también como osobuco, que salía antes. Esta rodaja que sacamos del zancarrón con hueso es el plato del osobuco, pero bueno, que en realidad la técnica que se utiliza para hacerlo es una técnica de guisar, es una técnica de ragú. Se dora la pieza, se le añade verduras de condimentación y se le añade vino tinto y se le deja cocer hasta que quede tierno, que suele ser bastante tiempo. Si no utilizáis una olla a presión, pues puede ser, y el osobuco es de vacuno mayor, pues puedes tirar 2 horas o más cociendo hasta que queda tierno, ¿no? Y la característica es que se le deja el hueso central, ¿eh? Bueno, esto sería el zancarrón. Vamos a por el lomo. El lomo, o también se le llama cinta de chuletas o chuletero, es la pieza que corresponde a la parte superior del animal. Es decir, tenemos la vaca a 4 patas, la parte superior que va desde la pierna trasera hasta donde empieza el cuarto delantero, todo eso es el lomo, la cinta de chuletas. Desde la aguja hasta la cadera, exactamente, ¿no? La aguja sería la primera pieza del cuarto delantero y la cadera sería la primera pieza de la maza trasera. El lomo se comprende como el lomo alto, el lomo bajo y el solomillo. El lomo alto, el que está más cerca de la cabeza, es el que tiene costillas, para que os hagáis una idea. El lomo bajo tiene costillas, pero son costillas cortitas, no son costillas largas. Entonces ese es el lomo bajo. Y el lomo bajo en su cara interna tiene el solomillo. ¿Vale? En carnicería también se le llama cinta de chuletas, ya os lo he dicho. El lomo alto, la parte más cercana a la cabeza, y es la parte provista de costillas largas, de donde sacamos los chuletones, ¿no? En el caso tanto de ternera como de vacuno mayor es la pieza muy tierna y yo creo que la pieza de más categoría de toda la canal, ¿no? Se utiliza en forma de chuletas más o menos gruesas según la elaboración. Si son de vacuno mayor se les denomina chuletones o villagodio también, y si son de ternera se les llama chuletas sin más. Las chuletas se elaboran a la plancha, a la parrilla. La pieza entera se puede deshuesar o semideshuesar para asar al horno en forma de roast beef o carré. Es más utilizado el de vacuno mayor, y dada la calidad de esta carne también se puede utilizar para elaboración del steak tartar. El steak tartar, ¿sabéis lo que es? Es esta carne que se corta a cuchillo finita y se condimenta y se consume cruda. Entonces, el steak tartar normalmente se hace con solomillo, pero bueno, también podríamos hacerlo con la parte del lomo, porque es una carne también muy tierna y de bastante categoría. Nunca se va a coger una carne que tenga muchos nervios ni mucho tejido conectivo, lógicamente. Tenemos que utilizar una carne tierna y que sea bonita para esta elaboración. Bueno, también se utiliza troceada para la elaboración de fondís. ¿Sabéis la fondí? ¿Ya sabéis lo que es? La fondí primera que se utilizaba era la fondí de queso, que se utilizaban unos quesos que se ponían en un recipiente con un hornillo de alcohol. El queso se fundía y se iban metiendo trocitos de pan. Luego ya aparecieron las fondís de carne, que lo que se pone es, en vez de queso, se pone aceite y pequeños trocitos de carne vamos metiendo para freírlos, ¿no?
Y luego, bueno, pues también hay fondís de chocolate y demás cosas. En el caso de las fondís, ¿de qué nos hará falta? Pues una pieza que sea tierna, ¿eh? Porque la vamos a meter ahí un momentito a freír y nos la vamos a comer. Entonces, esa pieza tiene que ser tierna. Entonces utilizaremos fundamentalmente en el vacuno piezas del lomo o del solomillo. ¿Vale? El lomo bajo, la parte más cercana a la cadera, no tiene costillas largas, tiene unas costillas cortas. Es más aplastada que el lomo alto. Así como el lomo alto, la chuleta es más redondeada, el lomo bajo es más estrecho. La chuleta de la cinta estrecha también se le suele llamar precisamente por eso, porque la forma del lomo es más alargada, más estrechita. Bueno, es la parte donde está situado el solomillo. Perdón, sí. Perdona, Chemi, Sí. cuando se entrecorta creo que se daña la transmisión. Mira tu teléfono. ¿Perdón? Porque se entrecorta en un segundo. ¿Se entrecorta? ¿Está bien la grabación? Pues Sí. sí. ¿Está bien la grabación? Sí, yo lo estoy viendo bien. Lo otro es una grabación que hago yo aparte, para luego subirla, ¿eh? Ah, ya. Sí, porque hay un segundo donde se entrecorta. ¿Se entrecorta? A mí me pasa eso, no sé. Bueno, en la grabación no creo que pase, porque yo creo que la grabación va por otro lado. Pero igual es un problema del Meet o de la conexión de mi wifi, vamos, no sé. Bueno, si es que hay problemas y que no podéis escuchar, lo dejamos y lo miramos, pero en principio seguimos, ¿eh? Se escucha bien, pero hay unos segundos donde Sí. hasta ahora a mí en mi ordenador se ha entrecortado 3 veces, así, pero muy leve. Vale. Pero se escucha muy bien. Vale, Por cierto, Ainara ya ha colgado, ¿eh? Sí, ya lo he visto, sí, las grabaciones. Bueno, el lomo bajo también deshuesado es lo que utilizamos para hacer los entrecots. El entrecot ya sabéis que es una parte del lomo que no lleva hueso. Normalmente el entrecot se hace siempre con el lomo bajo, pero muchas veces también se aprovecha, si no vendes chuletas, pues las deshuesas y las vendes como entrecot. Eso es así, vamos. Estas piezas pues son unas piezas muy tiernas, de mucha categoría. Se puede utilizar en forma de chuletas, lo que se suele llamar el porterhouse stick o el T-bone, que es el corte que damos al lomo bajo junto con el solomillo. Es decir, nos va a quedar en la chuleta una parte del lomo bajo y en el lado interno una parte de solomillo y un hueso en el medio que tiene forma de T. Por eso se le llama el T-bone. ¿Vale? También se pueden hacer entrecots, que son cortes del lomo bajo sin hueso, y tanto las chuletas como los entrecots se utilizan para asar a la parrilla, a la plancha, y luego también se puede utilizar entero para asar al horno, aunque es más adecuado el alto por su mayor contenido graso. Es decir, el lomo bajo tiene menos grasa, el lomo alto tiene más, entonces es más adecuado para hacer un buen roast beef. Siempre, si podéis elegir, sería un lomo alto. Y también, pues, da la calidad de la carne, lo que os he dicho antes, tanto para steak tartare como para elaborar fondís, que normalmente, pues aquí tampoco se utilizan mucho, pero en otros países los carniceros preparan bandejas de carne para fondís y llegan los clientes y lo compran así. Aquí no es muy normal. Bueno, el solomillo es la pieza de más categoría de la canal. Acordaros, cuando veíamos las categorías comerciales, solo había una de categoría extra, que era precisamente el solomillo. Está situado en la cara interna del lomo bajo, es muy tierno y tiene un gran valor comercial. Tanto en ternera como en vacuno mayor es una pieza muy tierna que se utiliza para formar lo que se llaman el tournedos. El tournedos es el que veis ahí en la foto, es el filete redondito, un poquito grueso, se le suele poner una loncha de tocino alrededor. Bueno, y tournedos, filet mignon, se saca de la punta, que son unos filetes más pequeñitos, y el chateaubriand, que suele ser lo que es la cabeza del solomillo. El solomillo tiene 3 partes, la cabeza, el centro y la punta. Entonces la cabeza
se suele hacer entera, bridada, pues para asar al horno o así y luego filetear. Esto no quiere decir que cuando tengamos un solomillo lo fileteemos entero y lo vendamos como nos pide el cliente, pero eso serían en teoría las utilizaciones de cada parte, ¿no? Normalmente se cocina a la plancha, a la parrilla, también se puede utilizar para asar al horno entero, lo que se llama el solomillo a la broche, e incluso troceado en dados para brochetas, para fondís. Bueno, pues es una pieza muy versátil porque es una pieza muy tierna. ¿Qué pega tiene esta pieza? Pues que es muy tierna, pero no tiene nada de tejido conjuntivo, no tiene nada de nervio, le falla siempre el sabor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues siempre hay que condimentarla más que otras piezas. Bueno, y ya para acabar, de la pieza de, vamos a decir, de más categoría que sería el solomillo, nos iremos a la de menos, que sería precisamente la falda y el costillar. De gran superficie, pero muy estrecha, es una pieza muy grande, pero estrechita, con varias capas de grasa entre medio, con huesos. Corresponde a lo que sería la panza, la barriga del animal y parte de las costillas, ¿no? Está situada debajo de los dos lomos y es una pieza de poca categoría, ya que presenta mucha grasa, nervios, hueso, cartílagos, pero tiene un sabor muy pronunciado, sobre todo la de vacuno mayor. En ternera se utiliza entera, limpia, se puede asar al horno, en algunos casos en ternera si tenemos garantía de que es una buena ternera, se puede rellenar, se puede brasear también y se puede utilizar también para estofados y ragús, o sea, para lo que sería carne guisada, incluso para carne picada. La parte del costillar se puede utilizar también para asar al horno con hueso y fileteada sin hueso se puede utilizar para asar a la parrilla, lo que sería el churrasco. Precisamente se saca de esta parte, ¿no? En algunos casos se le quita el hueso y en otros casos se le deja y se corta en la sierra, así con los huesos, que nos quedan los huesitos en medio. Lo que sería el clásico asado de tira que llaman los argentinos es precisamente eso, la parte del costillar cortada así en tiras, pero con los huesos, que nos quedan los huesos de las costillas formando una especie de redondelitos, ¿no? Bueno, en el vacuno mayor es una pieza más dura que se suele utilizar para guisar o para carne picada. En el vacuno mayor ya para hacer a la parrilla o para hacer al horno y todo eso es más complicado. Bueno, y hasta aquí hemos visto lo que sería la parte de las piezas, de todas las piezas del vacuno, tanto del cuarto delantero como del trasero. Entonces ahora vamos a ver cortes, lo que se llaman cortes con denominación propia, que algunos os sonarán, otros os sonarán menos. Esa serie de cortes se utilizan tanto en carnicería como también muchas veces en cocina para denominar platos, ¿no? Bueno, vamos con el primero, vamos con los cortes que se sacan del solomillo, que los acabo de nombrar, que sería el tournedos. Del solomillo, ahí en el Classroom tenéis un vídeo de cómo se saca el solomillo del chuletero y cómo se limpia y luego cuáles son las tres partes. Es un vídeo, hay varios vídeos colgados en el Classroom y también si queréis ver más vídeos en la página de la Escuela de Hostelería de Leioa hay un canal de YouTube con un montón de vídeos, hombre, no solamente de carne sino de todo. Pero bueno, pues podéis, si tenéis un rato, podéis trastear un poquito por ahí y ver un poco los vídeos que hay. Pero los más interesantes los hemos colgado directamente en el Classroom, los que más están acordes a lo que estamos viendo. Bueno, el tournedos sería un filete grueso sacado de la parte central del solomillo. El solomillo, ya os he dicho, tiene tres partes, la cabeza, el centro y la punta. La parte del centro es la parte más bonita, porque es la parte más cilíndrica, más uniforme. Entonces de aquí se saca el tournedos. Puede ir al bardado con tocino o bacon así alrededor, hemos visto arriba en la foto, y el peso suele ser de 150 a 250 gramos por ración. Aquí esto siempre es relativo, porque lo de las raciones, dependiendo de los sitios, pues pueden cortar de una forma o de otra.
y se cocina asado a la plancha, a la parrilla o en algunos casos hasta frito. El chateaubriand es un filete grueso para 2 o 3 raciones que comprende la cabeza del solomillo completa. Ya sabéis que la parte de la cabeza del solomillo, el solomillo continúa y tiene como una parte más ancha, que es lo que se llama la cabeza del solomillo. Entonces normalmente, más en cocina que en carnicería, esa parte se aprovecha para asar a la plancha, al horno, perdón. Se dora en la sartén y luego se mete al horno. Y después de asar ya se filetea. Se sirve para 2 o 3 raciones. Y se trincha eso después de cocinado, y el peso pues puede ser de unos 300, 400, 500 gramos, depende también del tamaño del solomillo, ¿no? La realidad es que en carnicería el chateaubriand no se suele utilizar ni presentar, sino que se coge el solomillo y tanto la cabeza como el centro se utiliza todo para hacer filetes como nos pide el cliente, más o menos gruesos, ¿no? La parte de la cabeza van a quedar un poquito más grandes y con una pequeña separación entre medio, porque la cabeza tiene como una especie de parte así como una oreja. Entonces, bueno, pues van a quedar distintos y menos bonitos que los del centro-centro, pero en realidad las características de la carne son las mismas, ¿no? Y luego tendríamos el filet mignon, que es un filete sacado de la punta. El solomillo acaba en punta, entonces de la parte del filet mignon también, de la punta se suelen hacer estos filetitos que se les llama filet mignon, que se ponen 2 o 3 por ración, y un peso también de unos 200 gramos. Se cocina a la plancha o frito. La realidad también es que incluso de la punta podemos hacer tournedos, no tan bonitos como los del centro. Lo que se suele hacer es meter la punta así para adentro, forzarla un poco y luego pues espalmarlo un poquito, y ya pues tenemos una forma que se puede vender también como un tournedos. No tan bonito como el otro, pero bueno, es una pieza de mucha categoría que intentamos sacarle el mayor rendimiento también en el mostrador. Bueno, en la siguiente pieza que vamos a ver es el roast beef. El roast beef, aparte de ser una pieza, es también una elaboración. Es una pieza grande sacada del lomo alto de vacuno mayor deshuesado y bridado. Es decir, cogemos el lomo alto o una parte del lomo alto, lo que serían las chuletas, lo deshuesamos, lo bridamos y lo asamos al horno. Y se trincha, es el típico plato inglés, el roast beef. Tiene que ser una pieza grande de por lo menos 2 kilos para que no se nos seque en el horno. Porque claro, si cogemos una pieza muy pequeñita en el horno enseguida se nos seca. Y en algunos casos también se hace con el lomo bajo, no solamente con el lomo alto, pero el lomo alto es más adecuado por lo que os he dicho antes, por la cantidad de grasa que tiene tanto interna como externa. Bueno. Y es importante mantener la grasa exterior, es decir, no limpiar mucho ese lomo alto, porque esa grasa exterior le va a aportar jugosidad en el asado. El carré, lo que se llama, es una pieza grande sacada del lomo alto a la que se retira el hueso del espinazo dejando las costillas. Es decir, sería un lomo alto que deshuesamos pero parcialmente. Le quitamos el hueso de abajo, el hueso que sería la parte de la columna vertebral, pero dejamos las costillas. Y esas costillas, además, la parte alta de esas costillas las pelamos, es decir, les quitamos la carne para que quede bonito. Y asamos esa pieza tal cual. Protegemos la punta de los huesos con un poquito de papel de aluminio y lo metemos al horno. Es una elaboración similar al roast beef, porque es un asado al horno del lomo alto, solamente que aquí le dejamos las costillas simplemente por un aspecto más visual y que quede más bonito. Se suele hacer también con el cerdo y con el cordero, y bueno, pues es una pieza que queda bonita. También a la hora de cortar, de asar, bueno, hemos asado, después a la hora de racionar pues lo tenemos que trinchar. Lógicamente, por eso le hemos quitado el hueso de abajo, porque si lo meteríamos también con el hueso de la columna, el hueso de abajo del chuletero, pues no podríamos trincharlo. Tendríamos que utilizar el machete y destrozaríamos toda la carne, ¿vale? Chemi, ¿va atado eso? ¿Perdón? ¿Va atado? Sí, se suele atar también. Lo que pasa es que no se ata tan bien como el roast beef, porque al final tienes que ir metiendo la cuerda entre los huesos. Pero sí se suele atar un poco. Es una pieza que es bastante
uniforme de... El atado siempre se utiliza cuando queremos que la pieza mantenga la forma, pero si la forma es una forma regular, pues el atado no es tan necesario, el bridado. Un redondo, para hacer, por ejemplo, braseado, pues tampoco es muy necesario bridarlo. ¿Por qué? Porque tiene una forma muy uniforme y en la elaboración tampoco se nos va a mover. Pero una aleta, por ejemplo, que nosotros la hemos enrollado, la tenemos que bridar. Porque si la enrollamos y la metemos a asar o a brasear, pues se va a ir luego cada uno por su lado, ¿me entendéis? Siempre se trata de sujetar la pieza. Bueno, vamos con el entrecot. Filete grueso del lomo bajo deshuesado, pero con su parte de grasa. Se cocina asado a la plancha, a la parrilla, frito y un peso de entre 150 y 250 gramos. Ya os digo que esto es relativo también, ¿eh? Y en algunos casos también se puede sacar del lomo alto, ¿eh? Porque bueno, dependiendo un poco de la demanda, pues podemos sacar del lomo bajo, del lomo alto. Incluso si tenemos al revés, si tenemos mucha demanda de chuletas, también podemos hacer chuletas del lomo bajo. Son unas chuletas que nos van a quedar más estrechas, las del lomo alto quedan más redondeadas, pero bueno, pues oye, dependiendo de la demanda, ¿no? El chuletón o villagodio también se le llama al filete que se saca del vacuno mayor con la parte, al chuletón del lomo alto de vacuno mayor con la parte de grasa, ¿no? Los más bonitos son de la parte cercana al lomo bajo y los más grandes son los de la parte cercana a la aguja. Es decir, la clásica chuleta, vamos a decir con el hueso de la costilla, el más bonito es el que está más cerca del lomo bajo, donde hemos separado el lomo bajo del lomo alto, es decir, las primeras costillas. Mientras que el más grande, como el lomo va cambiando de forma según va avanzando hacia la cabeza, el chuletón más grande siempre es el último de la cinta de chuletas, ¿vale? Pero por contra es más feo, porque tiene más grasa entre medio, más partes y tal. Los más bonitos son los de la parte central del chuletero. Bueno, el peso puede ir, bueno, aquí depende también del tamaño del animal, puedes ir desde unos 800 gramos hasta, bueno, pues 1,5 kilos, 2 kilos, bueno, dependiendo también del grosor que le queramos dar. Y normalmente si es muy grande lo que se hace es pues para 2 raciones, para compartir, y normalmente se cocina asado a la parrilla. A la plancha es más complicado, sobre todo si es muy grueso, porque le tenemos que tener mucho tiempo y suele ser apropiado si se hace en casa, no tenéis parrilla, pues es marcarlo en la sartén y luego terminarlo al horno, sobre todo si es muy grueso, para que le llegue bien el calor. Eso ya depende también del punto que queráis darle, el punto de cocción. Bueno, el porterhouse stick, que también se le llama el T-bone stick, es el corte similar al chuletón, pero que se saca del lomo bajo con el solomillo. Es decir, no retiramos el solomillo y pegamos un corte en el lomo bajo con hueso, de manera que en un lado nos queda el lomo bajo y en otro lado nos queda el solomillo. Y en el medio ese hueso en forma de T. Por eso se llama el T-bone stick. Bone en inglés es hueso y T pues es T, el hueso de T. Y bueno, pues este porterhouse stick también, pues bueno, pues las características las mismas. Tenemos un lomo bajo y tenemos un solomillo, pues bueno, carnes muy tiernas, de mucha categoría. No es muy normal aquí encontrar esta oferta en las carnicerías, porque normalmente el carnicero siempre va a sacar más rendimiento vendiendo el lomo bajo por un lado en forma de entrecot o forma de chuletas y el solomillo por otro, que lo vende muchísimo más caro. Entonces, claro, el T-bone, a no ser que sea un encargo y bueno, y te pidan unos cuantos, y cobrándolo bastante más caro que el chuletón, por supuesto. Bueno, el peso puede ir de medio kilo, 1 kilo, dependiendo también del tamaño de la pieza, ¿no? Y la forma de cocinar, como siempre, pues asado a la parrilla es la técnica más apropiada.
Las chuletas, corte de carne con hueso de cualquier parte del lomo. Normalmente se llama chuleta cuando es de vacuno menor y chuletón cuando es de vacuno mayor. Pero bueno, estos términos ya sabéis que dependiendo de los sitios, de las costumbres, pueden variar. Se cocinan asados a la plancha o a la parrilla. Chuletas de cualquier parte. Podemos sacar chuletas de lomo bajo y chuletas de lomo alto. El término chuleta siempre implica que lleva hueso, ¿vale? Menos en el caso de la chuleta deshuesada que hablábamos, ¿no? Esa no lleva hueso, pero la misma palabra nos lo dice, ¿no? El chop es una preparación, esto ya es más de cocina, del lomo bajo de ternera deshuesado, abierto, introduciendo en su interior solomillo y riñones. Se enrolla, se brida y se corta en tranchas y después se asa a la plancha o a la parrilla. Peso de unos 300-400 gramos, es decir, coger el lomo bajo deshuesado como si fuéramos a cortar entrecôts, pero no cortamos entrecôts. Le damos un corte transversal en diagonal y lo abrimos. Y dentro metemos un trozo de solomillo y un riñón cortado también a lo largo. Lo volvemos a enrollar, lo bridamos y después lo cortamos en medallones. Entonces el medallón que va a tener una parte del lomo, un trocito de riñón y un trocito de solomillo. Es una preparación, sin más. Una preparación además de cocina internacional bastante antigua y bastante en desuso. Pero bueno, sin más, es una idea. El drumstick es un filete muy grueso que se saca de la cadera. Se cocina asado a la plancha o a la parrilla. Sería un filete de cadera, pero tenemos siempre la idea del filete que no es excesivamente grueso. Pues aquí sería un filete grueso. Un filete del mismo grosor que podemos cortar un chuletón. ¿Vale? Estamos hablando de una carne muy tierna, entonces lo podemos hacer, porque es la parte más tierna de las piezas de la pierna trasera. ¿Vale? Esto no lo podemos hacer con cualquier carne. De hecho, en algunos asadores de carne, que normalmente en los asadores de carne, pues, además de las piezas, los cortes normales, pues hay siempre chuletones, entrecôts, todo ese tipo de cosas, y en algunos ofrecen también esta carne. El filete de cadera, el drumstick, filete de cadera grueso, que normalmente lo presentan a la parrilla y después ya troceado. Bueno, seguimos. El bistec o filete clásico, loncha de carne sacada de piezas diversas y tiernas. La babilla, la tapa, la cadera, pues bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Para cocinar al natural o empanado. Si va natural se cocinará frito o asado a la plancha, y si va empanado, frito. Hay que tener cuidado con el término filete. Esto, bueno, pues como os he dicho muchas veces, la terminología varía mucho de un sitio a otro. El término filete, por ejemplo, en Cataluña se le llama el solomillo. Entonces, claro, si vais a una carnicería en Barcelona y pedís medio kilo de filetes, pues a ver si os van a poner solomillo y os vais a asustar cuando os pongan la cuenta. Bueno, sin más, esto una anécdota. El término bistec aquí se utiliza menos, pero bueno, pues en otros sitios se utiliza más el término bistec para llamar a simplemente a un filete, a una loncha de carne tierna, ¿no? Bueno, los escalopines son filetes pequeños, sin más, piezas que por su tamaño no nos sale un filete o un bistec grande y hacemos unos más pequeñitos. Normalmente se sirven 2 o 3 por ración y es elaborado siempre con piezas tiernas. El osobuco sale ahora la rodaja gruesa que incluye carne y hueso, sacada del zancarrón trasero de su parte central. El peso por ración es de unos 250-300 gramos, tened en cuenta que lleva mucho hueso. Y se cocina estofado o en forma de ragú. Preferentemente se utiliza el vacuno menor, más que nada por un tema de tiempo, ¿eh? El vacuno mayor nos llevaría mucho tiempo cocinarlo, aunque en realidad pues quedaría con bastante más sabor, ¿no? Y bueno, pues para cortar el osobuco normalmente se utiliza primero un cuchillo y después una sierra, o directamente en una sierra de cinta. No podemos cortar ese hueso con un machete como la chuleta, eso tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque ese es un hueso de caña que si le damos con el machete no se corta por donde le hemos dado, sino que se casca y se puede cortar por cualquier lado. Entonces aquí nos interesa
que el corte del hueso y el corte de la carne vaya a ras y vaya limpio. Entonces siempre con la sierra de cinta o con una sierra manual, cortando primero con el cuchillo. Bueno, y después ya pues tenemos las hamburguesas, las albóndigas, que son ya elaborados, más elaborado con carne picada de vacuno, que se añade algo de carne picada de cerdo en algunos casos, huevos, leche, miga de pan. Estas serían recetas más caseras. A nivel de carnicería pues se utilizan ya los preparados burger meat, estos que de alguna forma garantizan de que esa carne no se ponga mala. Se condimentan pues con especias, con ajo, con perejil. Bueno, pues eso ya depende del estilo de cada sitio, ¿no? Luego tenemos las popietas, que son filetes finos y grandes sacados de piezas tiernas que se rellenan con diferentes farsas. Una farsa es un relleno. Se atan y luego se saltean y se cubren con una salsa, calentándolos con esta. Pues ya veis un poquito la foto. Se coge el filete, se prepara un relleno. Por ejemplo, pues hacemos con unos champiñones y un poco de cebollita. Los cocinamos, les añadimos algo de harina y un poquito de vino blanco para que quede aquello ligado. Y lo que hacemos es en el filete ponemos un montoncito, lo cerramos así para arriba, luego para los lados, lo enrollamos y lo atamos con 2 cuerditas. Y eso sería lo que se llama una popieta. Se le puede llamar también un filete relleno, una versión del cachopo, pero bueno, el cachopo es más filete, esto es más un rollito, ¿no? Y esto normalmente se presenta siempre con una salsa. Y luego ya tenemos, como hemos hablado también antes, de la carne para brochetas y fondís, que será carne en dados que obtenemos de puntas de piezas que son tiernas. Pues todas esas puntas que nos pueden quedar de una tapa, de una babilla, de una cadera, que ya el filete nos queda muy pequeñito, se pueden utilizar para estas cosas, para hacer brochetas. Es carne que es tierna, pero no tiene presencia. No podemos hacer un filete bonito. Entonces aquí podríamos hacer brochetas o presentar carne para fondí. Ya os digo que aquí no se utiliza tanto, pero en otros sitios sí. Vale, pues hasta aquí sería la canal de vacuno, que bueno, pues es un poco todo lo que hemos visto. Todas las piezas y todas las posibilidades de corte. Que probablemente haya más, ¿eh? Pero bueno, es para que os hagáis una idea. Algunas de ellas yo me imagino que ya las conoceríais. No sé si hacéis vosotros mucho deshuese dentro de los centros o os lo traen todo ya deshuesado prácticamente. Pero, ¿y filetear? Filetear si hacéis, ¿no? Filetear piezas de carne y unas pechugas de pollo, por ejemplo, si os dicen que hagáis filetes y todo eso, eso sabéis hacer. Sí. Bueno, pues aquí cuando acabemos este tema veremos un poco también las realizaciones profesionales, pues ahí aparecerán todas esas técnicas que cuando os hagan la entrevista el asesor, pues os preguntará también. Pero claro, también os preguntará si deshuesáis. Por lo menos tenéis que tener una idea de qué parte es la pieza, aunque vosotros no habéis deshuesado nunca, pues a ver, la pieza, la tapa, por ejemplo, pues la tapa se saca de la pierna trasera, está situada en la cara interna, que tengáis una idea de la situación de la pieza y de qué parte de la canal está, ¿vale? No vamos a engañar a nadie, pero sí por lo menos que tenga aquí, claro, online, hacer prácticas de deshuesado, pues es complicado. El lunes que viene, cuando vayamos al taller, procuraré llevar alguna pieza de cerdo que son más manejables y que al final las piezas del cerdo son las mismas que las piezas del vacuno, claro, porque una maza trasera de vacuno pesa 80 kilos y una maza trasera de cerdo pues pesa 5 o 6. Entonces es mucho más manejable para explicar las piezas y que veáis cómo se deshuesaría, ¿vale? Bueno, vamos a ir ahora con la canal de cerdo. La canal de cerdo... Esto se me ha parado otra vez.